Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Coja Oficio Podcast. Estamos muy emocionados, pues porque este primer capítulo obviamente no queríamos dejarlo pasar para hacer un muy buen estreno y estamos aquí en el Bow Design, en el taller del Bow Design, que es el taller de uno de los co-hosts, que es Santiago Carvajal. Y bueno, pues antes de empezar, yo lo que quería era pues hablar un poco del cojo oficio, ¿no? ¿Por qué es cojo oficio, no? Cojo oficio es básicamente ese momento en el que nosotros nos damos cuenta de cuál es el oficio que a nosotros nos gusta. Yo personalmente estoy en este momento en un cambio de oficio gigante porque llevo muchísimos años de mi vida trabajando en el mundo corporativo, ya sea en consultoría, después en tecnología. Y pues por cambios de mi vida, de mi esposa, de mi familia, pues decidí volver a Colombia y estamos haciendo pues proyectos nuevos, incluyendo uno de esos. Entonces, pues para arrancar, estoy acá con Santiago Carvajal, que es co-host de Como Oficio, pero también con Andrea Ochoa, que es su socia en el Bow Design. Entonces, pues nada, así como les dije, quería arrancar por esa primera pregunta, es ¿cómo es ese momento en el que ustedes se dan cuenta que quieren hacer lo que hacen en el Bow Design, que quiero que me cuenten qué hacen en el Bow Design, y donde seguramente mucha gente les habrá dicho, oiga, coja oficio, ¿no? Total. Cuénteme entonces, ¿qué es el Bow? ¿Qué hace el Bow? ¿Y cómo cogieron oficio ustedes? De buena chino. Arranque. Listo, pues bueno, lo primero, Santiago Carvajal, como dijo. El Bow Design es una empresa que hace joyería y artefactos. ¿Por qué artefactos? Porque no nos limitamos a joyería. Ahorita vamos ¿Ahondar más? ahondar más, explicar mejor, porque cuando se habla de orfebrería, cuando hablemos de los mitos y todo de este oficio, muchas cosas que la gente no entiende. Ujú. Entonces, no nos limitamos a lo que es joyería, sino que también artefactos, cosas para la casa, arte, escultura, eh, muchas cosas que están alrededor del metal. Ok. En este taller, aparte del Bow Design, que es la marca que tenemos en conjunto con Andrea, también tenemos cada uno su marca personal. En mi caso, Santiago Carvajal Design. Andrea tiene su marca personal que está empezando también. Y eso lo decimos hacer porque hay cosas, ahorita que estamos viéndolo cada vez más como empresa, que no van de la mano con la estética o con todo lo que es el Bow Design. Ok. Y hacía mucho sentido separar esto. Ok. Eh, pues desde un punto de vista más de emprendimiento empresarial. Ujú. Entonces, ¿cómo empecé? Yo soy originalmente administrador del CESA, acá en Bogotá estudié administración. Y cuando me gradué, mis primeras experiencias laborales fueron en mercado en Gillette. Trabajé en Rappi en operaciones. Emprendí con usted. Y lo que me pasaba era que no me sentía tan identificado con eh, lo que estaba haciendo. No me gustaba del todo. Había cosas que me llamaban la atención, pero no era donde quería estar. Ujú. Y era lo que hablábamos de en qué momento llega ese punto que la gente empieza a poner en redes sociales, amo mi trabajo, qué chimba de día. O se lo están inventando. Mucho se lo inventa, yo creo. También puede Sí. ser, pero definitivamente creo que hay gente que realmente lo encuentra. Sí, a ver, yo creo que en mi caso, por ejemplo, había un paralelismo y es que yo, digamos que el trabajo per se no me apasionaba, pero a mí me pagaban muy bien. Entonces yo digamos que me permitía dar una vida con ese salario, pero pues que al final, después de mucho pensarlo, pues yo estaba como en unas, como dicen, en unas esposas de oro, porque al final es una decisión muy difícil de uno decir, oiga, me están pagando muy bien, económicamente me está yendo bien, ¿será que dejo todo esto y me voy a hacer algo que realmente me guste y me apasione? Pues digamos que esa es la pregunta que yo pasé hace algunos meses y pues hasta ahorita estoy lanzándome, ¿no? Total, y cualquier estado que es, depende de qué es más importante para usted. Ujú. O sea, Como el flow, estar en flow. exacto, estar en flow. Ujú. Si eso le permite llegar a su flow y está bien con el trabajo y para usted el trade-off vale la pena, Ujú. lo que está trabajando y lo que puede llegar a hacer con lo que están pagando, pues está perfecto, la verdad. Ok. Para mí, en verdad, sentía como un vacío, como unas cosas que yo no entendía, que me llevaron a cuestionarme muchas cosas de mi vida. Estuve en un darks, un huecazo de mi vida. Me consta. En verdad estaba hecho mierda. Sí. Entré como en una depresión que al principio no identifiqué, miedos todo el tiempo, Ujú. no tenía ganas de nada en un momento. Y en verdad eso me pensaba. La pregunta de todos los días por la mañana es, listo, me voy a parar, voy a trabajar y ver qué. Ujú. Pero estaba más en un piloto El día a automático, día, pues. en el día a día, Esperando que pero fueran las 5 para... esperando que fueran las 5.
Y, y eso empieza a pesar Mm, porque la pregunta no está resuelta y nunca está resuelta, pero uno se va acercando. ujú. Creo que es importante. Entonces, estaba en ese punto en que ya había trabajado unas cosas, no me identificaba con muchas de las cosas que hacía, especialmente digamos que hay gente que sí es para eso, yo no era para eso, pero la cultura organizacional de algunas empresas, muchas dinámicas que pues que sí, no son para todo el El mundo. mundo Entonces, corporativo, más el que... mundo corporativo, pero también lo que usted decía, el trabajo de pronto no era lo que yo quería estar Sí, haciendo. sí, lo entiendo. Y igual estaba aprendiendo y saqué muchas cosas buenas. Eso sí, Mm, uno de todo de gana todo algo. aprende. Después, gracias a la vida, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Barcelona en Mercadeo y Gestión Comercial. Y mientras estaba yendo allá, pues el pensamiento es lo mejor que puede pasar es que encuentre qué sí quiero hacer y qué es lo que me gusta. Y lo peor es que me devuelva a Colombia con una maestría, entonces casi que un win si lo veía así, Ujú, pero en verdad yo era buscando la primera opción. ujú. Yo en verdad, ojalá se me aparezca esta vaina en la vida. Y no sé si le pasa a todo el mundo, para mí se me dio porque yo estudiaba por las mañanas y por la tarde empecé a trabajar en un taller de joyas, cerámica y cuero en el centro de Barcelona, muy bonito, en el que yo llevaba todo el mundo que visitaba Barcelona, pues a mí me gustaba turistearlos por ahí y siempre les hacía unas rutas, a veces cambiaba, pero este taller siempre estaba ahí porque era muy bonito. Ujú. Y empecé a trabajar como vendiendo por las tardes y en esas el man me dijo un día como, oiga, no hay nadie en la calle, cierre y tengo mucho trabajo, necesito que me ayude atrás. Entonces Ujú. empecé a aprender un poco con el man y me empezó a gustar mucho, muy rápido. Y algo que me pasó fue que me obsesioné muy rápido volví a tener ideas porque siento que hubo un periodo de mi vida en que Perdió la como creatividad. estaba en piloto Sí. automático y pues X, pero empecé a volverme un obsesivo. O sea, me dan las 4 de la mañana viendo videos de YouTube de mucho más adelantado de lo que apenas estaba aprendiendo. Pues yo quería más, más, más. Veía los cables de la calle y se me ocurrían ideas. El piso y el musgo y se me ocurrían ideas. Y para mí fue como, ¿qué está pasando? Es una vaina que se había vuelto nuevo para mí en ese momento. Entonces yo dije, esto sí es lo que quiero hacer. Ok. Llegué a Colombia de nuevo y antes de buscar trabajo en ese momento, lo primero que hice fue inscribirme en la Escuela Colombiana de Alta Joyería. Ujú. Y ahí estudié un año y medio y me cambié después a la Escuela de Artes y Oficios, Mm. Santo Domingo, y ahí sí terminé toda la carrera de orfebrería. Y en paralelo, mientras me iba interesando cada vez más y más el tema de los metales, también estaba loco por aprender a hacer cuchillos. Entonces Me acuerdo. empecé a estudiar en paralelo herrería. Ajá. Entonces, pues en todo ese cambio, eh, no, mentira, creo que primero vamos llevándolo y primero hablemos de cómo llegamos aquí. Habla tú, André. Hola. ¿Cómo cogiste oficio, André? ¿Cómo fue este oficio? Bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre he sido la creativa de la casa, la que raya, la que pinta, la que hace cuadros, la que colorea. Yo, yo en el colegio hacía cartas de amor. Claro. ¿A quién? Negociante desde siempre, a quien Ah, ¿tú sea. cobrabas por hacer las cartas de amor? Claro, ¿Qué? yo hacía cartas de amor, yo invertía, yo salía de viaje y iba a Panamericana y me compraba todos los marcadores, colores, era una Uy, inversión. que hay que decir que cuando uno era niño, ir a la Panamericana era como ir a Disneylandia, ¿no? ¿Qué? Uf. Mis papás estaban hasta acá porque yo iba a Sí, todas, tenía sí, una sí, lista de sí. todas y yo iba a cada una a revisar qué había de Total. marcadores y de todo. Entonces siempre fui como la creativa y después empecé a estudiar diseño gráfico. Ajá. Me encanta el diseño gráfico, pero yo no me veía detrás de un computador siempre, o sea, como que no me terminaba de cuadrar, me deprimí muy fuerte, y me cambié de universidad. Pasé otra vez a estudiar diseño gráfico, pero en la colegiatura, y allá había el paraíso, o sea, era una montaña y en la punta de la montaña había una casita que era el taller. en- Entraba la neblina, se alcanzaba a ver como la ciudad de fondo, pero todo el bosquecito de este lado era espectacular.
todas las chicas y los chicos les daba como miedito coger las máquinas. Sí. Y tú ibas de Y primera. yo era como, venga, venga, yo le ayudo en eso. Y encontré como una pasión ahí que yo dije, me fascina, esto es lo mío. Y de un momento a otro me iba a ir una semana para Barranca, yo soy de Barranca, y les dije a mis papás, me voy para Bogotá, me voy en una semana, me ayuden o no, me voy. O sea, con un pie adelante, otro atrás. Me voy. Yo les hice una presentación de PowerPoint. Ok, ok. Em, bueno, me dijeron que me ayudaban y a la semana, desde Barranca, cogí para Bogotá, sin nada, con un morral. Mis papás ya después me trajeron las cosas y entré a la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Em, y ahí tuve como mi primer acercamiento al metal, Ujú. porque lo que había hecho en la colegiatura era madera, pero a mí el metal siempre me había llamado, mi mamá es loca por como todo lo que tiene que ver con decoración y siempre era como el metal, el metal. Y empecé en la escuela y me gustaba el metal, pero es que la pasión y el amor que uno desarrolla después de ver cómo se transforma es que es espectacular. En especial, por lo menos a mí, la parte de fundición, ver el metal derretido, o sea, Sí, eso es placer. sí, es una locura. O ver en batido, que es de mis técnicas favoritas, cómo el metal, uno con el martillo lo va moviendo, o sea, es que eso se ve como una bola, eso es espectacular. Em, entonces, bueno, así cogí oficio. Así cogiste oficio. Bueno, ahí de lo que ustedes dos dijeron me parece algo muy bonito y es que de todos estos nuevos oficios siempre ha habido como un periodo como oscuro, ¿no? Usted habló de depresión, tú hablaste de depresión. Yo personalmente también tuve una depresión que identifiqué mucho después que fue una depresión, pero pues durante pandemia yo estaba recién llegado a Francia a mi trabajo en una gran corporación, trabajando en francés, en tecnología, no entendía nada de las reuniones. Para mandar un correo electrónico me tocaba Google Translate, pero todo un día entero No había ChatGPT. no había ChatGPT y además justo después me encierran 3 meses, o perdón, 6 meses en un apartamento chiquitico de 30 metros cuadrados. Me pasaba lo mismo que usted, o sea, yo me levantaba por la mañana y era piloto automático trabajando demasiado porque además en ese momento de la pandemia el trabajo se explotó durísimo. Yo no dormía, no comía y muchas veces hasta ni me paraba de la cama, pero siento que desde ese momento empezó como una reflexión de decir, ok, me estoy ganando mucho, estoy ganando bien, pero esto es realmente lo que me llena. Y creo que a ustedes les pasó algo parecido. Entonces quisiera como que me contaran pues un poco más de eso, o sea, qué es lo que tú, o sea, ese recuerdo que más tienes de cómo empezaste a través de esto. Y ya va usted después. Bueno, pues yo estaba en la universidad y lo que me gustaba me dejó de gustar. O sea, yo creo que solamente los que hemos tenido depresión lo entendemos. Era como un sinsabor muy, muy heavy porque uno, o sea, es que ni la comida, yo soy adicta a la comida. Ni la comida, o sea, ya ni quería comer, no me quería parar. em, Muy, muy fuerte. Gracias a Dios, mi hermano me obligó a pedir ayuda porque yo no Ujú. quería molestar a nadie. Bobadas, Dios mío. Y me obligaron a pedir ayuda. Mi mamá al día siguiente llegó a Medellín. em, y sí, entonces estaba súper deprimidísima. Me mandaron cuánto medicamento. Yo no me podía parar de la cama. O sea, fue pues depresión Fuerte, grave. Yo sí. me tomaba más de 15 pastillas diarias. O Sí. sea, heavy, heavy. Ujú. En ese momento no identificábamos qué era lo que pasaba, o sea, por qué, o sea, de la nada, comillas, comillas, claro. Em, y ya, pues, logré salir de la depresión un tiempo y años después, en terapia, con mucha terapia, logré desbloquear que a mí hace 9 años ya Ujú. me violaron Ah, y yo lo tenía completamente bloqueado, o sea, o sea, tú no habías hablado de eso con nadie. bueno, en el momento en el que pasó, se lo comenté a Dan, pero Dan como que no terminaba, a mi hermano, pero no Ajá, terminaba como entender, porque yo no le dije la palabra como tal de violación. sí. Entonces Dan como que no terminaba de entender qué fue lo que había pasado. Y ya después de mucha terapia y en la colegiatura, porque es que la colegiatura es, el lema es como amar, ser, sentirse, amarse y expresarse. Ujú. Entonces eso era un trabajo
interno, todos los proyectos eran sobre uno. Entonces, ¿qué escribe de uno a los 7 años? ¿Cómo fuiste? Y escribe desde tu gestación, y escribe poemas sobre ti, bueno, cuánta cosa así, que, que terminó volviendo a mí pues los recuerdos y fue muy heavy, ahí me volví a deprimir fuerte. Y fue como un trabajo constante, pues por eso en mi marca personal como artista y como escultora, yo trabajo mucho el cuerpo de la mujer. Ok, Entonces, y en medio de mi arte, yo quiero poner en la mesa siempre este tema para que se hable, para que las mujeres seamos conscientes de que no tenemos nada que callar, nosotros no tenemos que sentirnos mal por esto, no es nuestra no es tu culpa. culpa, nunca. Sí, Exactamente, pero lo primero que uno hace es culparse. claro. Es lo primero que uno hace. Debía haber entrado más temprano a la casa, no debía haber aceptado ese trago, no debía haberle hablado, no lo debía haber saludado, o sea, son muchas cosas que uno se culpa a uno cuando uno no tiene la culpa. Y, y mi idea siempre es traer el tema a la mesa para que las mujeres se den cuenta que se puede hablar, que lo podemos hablar sin esa presión, sin ese yo soy la mala, sin ese Miedo al que dirán o lo que sí, sea, sí. exacto, es que yo no tengo por qué temer hablar del tema. Mm. Entonces, pues yo siempre trato como de mencionarlo, aunque muchas personas a veces se incomodan muchísimo. Pero pues ahí está, pasa, es la realidad, solo que no se habla de ello. Entonces, pues por eso me súper deprimí y gracias a Dios, gracias a mis papás y a la terapia, Y al arte, creo yo también, y porque expresaste encontré, tu... encontré en Dar Martillo una manera de desahogarme impresionante, de transformar esa rabia en amor, porque yo amo lo que hago, Ajá. y a través del golpe y del fuego transformar todo ese enojo que hubo en algún momento, toda esa frustración, toda esa rabia de porque a mí. em, entonces, pues yo siento que a mí el arte me salvó, o sea, me salvó la vida por completo. Bueno, pues André, primero que todo, muchas gracias por contarnos eso acá, porque no lo estábamos esperando, pero pues creo que es muy válido lo que acabas de decir y totalmente cierto que esto tiene que ser algo más normalizado y que gracias a personas como tú que se atreven a decirlo, muchas otras personas o mujeres, diría yo, se atreverán a hacerlo. Muchas Amén. gracias. Santi, ¿usted qué pasaba por su mente en esos momentos oscuros y cómo salió de ahí? ¿Qué pasaba por mi mente en esos momentos oscuros? Nada, literal. Ok. Mentira, pues obviamente de todo, pero a la vez nada. Y Ujú, eso es lo que pasaba ahorita que usted dijo, ni me paraba de la cama. ujú, Yo no me paraba de la cama a veces. mm. Y no, como no sabía, no entendía, Igual, sí, sí. yo no fui al grado de la maestría. Ok. Me quedé acostado 2 días seguidos En su cama, en en Barcelona. Barcelona. Wow. Pero, Pero usted ya había más o menos descubierto lo que le gustaba, pero estaba en ese duelo claro, pues de ahí estaba. soy del corporate, pero ¿cómo No, cambio? mire, es que totalmente, las vainas no pasan de la noche a la mañana Mm, y eso es algo que cada vez me doy más cuenta. Uno quiere saltarse el trabajo personal, todo lo que pasa, nada de eso pasa de la noche a la mañana mm, y no es que pasa un día en que usted encontré esto, entonces ahora la vida es una chimba. sí, Es un proceso de mierda y hay que sí. hacer un trabajo personal de mierda, que es durísimo. Que saltárselo es más atractivo porque es que es eso, es un trabajo. Mm. Y no es que un día uno se despierta así como dije ahorita, solo que de repente uno mira para atrás y dice, oiga, no me había dado cuenta, pero estoy mucho mejor que donde estaba antes. Y me doy cuenta que antes estaba muy mal, que es Y otra me doy cosa, ¿no? cuenta de que estaba ya al Como putas. ahorita usted dice, yo Exacto. no me levantaba, yo en ese momento no me notaba que estaba mal, simplemente no, pues tengo pereza. Tu Sí, Sí, pereza, ajá, qué sí, 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 mamera, sí, uy, sí. qué cansancio. No, sí, no tengo Sí. marica. energía, ajá. Entonces como que pasaba nada y a la vez todo, porque eran dudas, 130.000 escenarios que ni en la cabeza, em, ganas de nada, ganas de todo, me volvía mierda, yo me volvía puta mierda, tomaba demasiado y no tomaba y no lo disfrutaba, hasta un punto en que era, Para sí, claro, Dopar la realidad, pero también total. eso lo vi después, porque es que sí. yo empecé a tomar y tomaba mucho y muy rápido. Sí, me acuerdo. Y era eso, pero hoy en día lo miro para atrás y yo no lo disfrutaba, o sea, era algo totalmente para dopar, que después también si uno mira para atrás es peor porque con el guayaba uno se da durísimo y es una mierda,
pero pues era eso, era una mierda, eso pasaba por la cabeza. Después, simplemente con la toma de decisión de voy a cambiar lo que hago, me fue peor, Mm. porque, porque empezaron las dudas, los miedos de que también desde afuera, cómo estoy a tiempo de cambiarme, qué va a pensar la gente, qué me van a decir, coja oficio, chino. Literal. Porque en verdad cuando yo empecé con esta vaina, por lo menos para mi círculo y para mí era algo pues muy nuevo y diferente a lo que yo había hecho. Mm. Y la gente literal pensaba que yo iba a hacer, y que yo lo que quería legítimamente era vender manillas en la Plaza Bolívar, hacer malabares y oír Manu Chao. Ujú. Pues, como ese estereotipo. Estereotipo. Sí, sí, Ajá. sí. Y, y pues, weón, no creas, sí, el que dirán no importa, pero en ese momento a uno no le importa mucho. Uno está Claro. lleno de dudas y solo se suman de más de dudas. Simplemente es con el trabajo y con el tiempo que uno empieza a valer verga y es que le tiene que valer verga. Pero es que eso no pasa de la noche a la mañana. Mm. La primera vez que la gente dejó de pensar eso, por lo menos que yo también, yo ya sabía que no era eso, fue cuando hice el ojo de Ana María, Ujú. que fue como mi primer commission como grande, fuera de Un para regalo que le ellos. hice a Ana María cuando empezamos a salir, que ella tenía unas fotos y tenía que llevar una corona y le mandamos a hacer una corona súper linda, que ahora la utiliza como collar, pero pues Exacto. Fue cuando hice eso. Además que era cuando tenía el taller en la cocina de mi casa. sí. Y yo pensé que iba a ser más fácil. Bueno, eso fueron 3 días de no dormir, pero fueron 3 días de no dormir, llenos de retos, vainas nuevas, encontrarme. Pero pues la logramos y la sacamos. Y cuando lo saqué, ahí le tomé fotos. Y incluso mi familia cuando lo vio, dijo: "Ah, yo no Ok, sabía que tú podías hacer eso. sí. Yo le dije lo mismo. Sí, yo no sabía que eso era lo que tú Sí. estás estudiando, No son las que... manillitas de tela que Ajá, pensé, di. exacto. No, y lo mismo me pasó también, pues cuando le propuse a Ana María, pues yo le dije a Santiago, yo quiero darle, o sea, todo lo que tenga que ver con poderle ayudar a usted lo haré. Y el trabajo que hizo para el anillo de Ana María es una locura. O sea, yo también me pensé a mí mismo, yo dije, nunca pensé que usted fuera capaz de hacer este trabajo porque es también muy diferente a lo que usted decía Sí. del bow design. Ujú. Ese anillo es lo más hijo de puta que he hecho hasta este momento. Digamos que en términos de... Complejidad, término de diferencia. complejidad y diferencia, porque qué pasa también en los trabajos que hago de mi marca personal, me piden mucho es el de reina, muy alta joyería, muy pulido, muy clásico Clásico. también, Ujú, Ujú. y está perfecto, o sea, ujú, lo puedo hacer y como tuve primero la formación en la escuela de alta joyería, ujú, pues también tengo como ese esquema, la ujú, escuela lo forma mucho en eso. ujú. Pero la idea es también con mi marca personal poder explorar un poco y llegar a un punto medio en el diseño que la gente quiere y que yo quiero como poner de mi statement. Ok, Que fue lo que usted me permitió con la forma del huevo. sí. Que fue una pelea, pero me Una convenció pelea. a ver, no una pelea, pero yo simplemente, pues no sé de esto y no estaba muy convencido, pero Santiago lo, lo, lo supo hacer lo muy bien. llevamos. Lo supieron hacer muy bien. Entonces, de lo que decía que me parece que es importante que no pasa de la noche a la mañana, hay algo que por lo menos sí tenía cuando me di cuenta, Ujú, y eso es algo que no sé cuándo lo oí, no sé quién lo dijo, pero siempre se me queda y es el que tienen porque puede con cualquier cómo. ok. Entonces de repente seguía jodido, pero ya me despertaba por la mañana Ujú, y me paraba ujú, y hacía. Y no sabía del todo para dónde iba porque apenas estaba descubriendo esta vaina. Pero pues ya tenía un por qué estoy haciendo esto. ujú. Una cantidad de sueños, de ideas y todo. No, ¿cómo voy a llegar a esto? No tengo ni puta idea. Pero pues ahora sí estoy haciendo algo para llegar. Sí. Y pues en ese trabajo propio también era responsabilizarme por todo donde estoy y por lo que va a hacer. Y lo que más me sirvió fue también pensar en la persona o el sueño que quiero realizar es verdad en un universo paralelo, pero o sea, Santiago de ese momento futuro que me imagino ya existe, pero ¿qué hizo ese man en el hoy para llegar allá? Esos pasitos, realmente se volvió como el motorcito de no sé para dónde estoy, sé para dónde quiero llegar Mm. y estoy buscando el cómo, pero ya tengo el porqué. Eso está muy bacano porque hay una vaina que yo, digamos, con Ana María siempre pensamos y hablamos, es que al final nosotros podemos tener un montón de metas, pero lo chévere es uno disfrutarse el camino, ¿no? O sea, caminos habrá muchos y siempre el Santiago que usted dice de allá
hay 17.000 caminos diferentes para llegar a ese Santiago Ujú. y lo bueno es que nosotros disfrutemos ese proceso, porque lo que yo digo, o sea, uno está planeando un viaje y siempre dice lo más chévere del viaje es cuando uno lo planeó. Y eso es lo bacano, que usted identifique que ese camino, independientemente de cuánto le falte, es un camino y que hay que disfrutarlo y que son una suma de pequeños hábitos que uno hace en cada día que van a crear ese Santiago o ese El Bow o esa Andrea en el futuro, ¿no? Total. Bueno, volviendo un poco a eso, pues como sentimental de su oficio, yo quisiera que me contaran cuál es ese recuerdo más lindo que tienen, ya sea de antes, de cuando empezaron o reciente, de su oficio. ¿Quién quiere empezar? Te le cuento así, hay muchos de esos momentos, muchos. Ujú. Uno es la primera vez que fundí Mental, que fue, creo que ese momento preciso fue en Barcelona, cuando dije, esto sí lo quiero hacer, así sin Toda dudar, mi como vida. que llegó, Ok. esto sí lo quiero hacer. Eso se llegó como un momento muy especial. Es más, se volvió tan especial que la marca se llama el Bow, Ajá. Esa era porque, una pregunta que le iba a hacer, ok. ok, sí, la marca se llama el Bow porque estaba en Barcelona cuando empecé y cuando encontré esta vaina. Entonces, mi dirección en Barcelona era el Bou de Sant Pere 13 y el Bou de Sant Pere significa el toro de San Pedro. Ajá. Y mi apartamento, que usted lo conocía ya, Sí. para mí se volvió muy especial, muy, muy como con Pablo lo Que lo cuidamos tiene mucho. tatuado, ¿no? Otro tatuado, ahí está también un dibujo de Pablo Jaramillo. Sí. Y se volvió el Bou y empecé a aprender mucho también sobre el toro y el arquetipo del toro y dije, tiene mucho de lo que soy y de lo que quiero expresar de aquí en adelante y hace sentido conmigo y con mi historia. Entonces, por eso se llama el Bow. Qué bien. Y los otros momentos que se han vuelto muy bonitos es que vas viendo, en un momento me dijeron, un amigo de mi primo me dijo, no, yo llevo también con lo de la joyería en Estados Unidos, pero son 5 años que no pasó absolutamente nada y desde más o menos 5 o 6 años empecé a pegarme unas pegadas y yo era como, Uy, "Ah, me va a saltar todo ese camino. ok. Y, No. y no, weón, o sea, es que hay gente que puede pasar, está Sí, perfecto, claro, obvio. pero la verdad es que todo es un camino y uno se quiere saltar ese camino, uno se quiere llegar a la meta. Lo que usted dice, en esos momentos me vale huevo el camino, yo quiero llegar a la meta porque Sí. estoy mamada, todo esto, pero de nuevo, viendo para atrás, digo que el camino ha sido una chimba. Claro, Y claro. lo he amado y aprendido y sigo con el porqué que puede cambiar, ¿sabe? Ujú. También puede cambiar, pero por ahora ese es mi porqué. Chévere. Y sigue moviéndose. Y participar también ahorita con los pedidos personalizados que hago, como el de ustedes, sus argollas de matrimonio. Ya llevo como 16 parejas que hago parte de la historia de amor de personas. ¿Y qué hace de verdad parte? Y son muy pues me siento muy agradecido que me llamen, pero también Que le entreguen esa ese... responsabilidad. Sí, 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 lo entiendo. Lo entiendo. Entonces, esos son momentos que yo estoy pendiente de, cuando estoy compromiso, yo estoy pendiente del sí. Claro, weón, total. Bueno, André, ¿y tú? Cuéntanos. A ver, mis momentos, es que como dices Santi, son muchos. Porque hay algo que tiene el taller y es que uno está corriendo peligro todo el tiempo. Entonces, uno, o sea, como que todo está muy a flor de piel, así lo siento yo. Entonces, para mí el taller es como terapia. Hubo un tiempo que por una lesión me tocó parar y yo me iba a volver loca. Entonces, como que ese es todo ese ambiente en el taller, el fuego, el metal, al rojo, el movimiento, el golpe, hace que como que los momentos sean como muy sentidos. De los momentos que más recuerdo, la primera vez que fundí, es que eso es algo que uno no olvida. O A mí me sea, pasó también, yo fundí aquí una vez. No sé. es Sí, muy espectacular, bacano. o sea, ver ese metal así naranja que uno no puede ni ver porque en Ujú. Candelilla es espectacular. Y otro de esos momentos cuando di batido por primera vez. Qué cosa tan espectacular. Es que la martillada de verdad que es mi pasión. Em, yo hice en medio de eso varios videos enfrente y se ve cómo uno lleva el metal y eso me parece muy espectacular. O sea, como es algo tan rígido pero que uno lo puede volver como tan maleable. Me parece brutal. Entonces yo creo que esos son como los momentos más aquí en el corazoncito que llevo. Chévere, chévere. Yo les tengo una pregunta y es, teniendo en cuenta toda esta transformación de oficio,
¿cuál es ese mito más grande que la gente tiene sobre lo que ustedes hacen? Mito más grande. A mí me pasa mucho que cuando digo qué hago, la gente no tiene ni idea que es orfebrería. Me Entonces, no, pasaba. sí, no tienen ni idea. O sea, ¿por qué? Eso se hace con cerámica, lo del torno. Em, entonces la gente como que no sabe mucho. Yo normalmente digo que soy escultora, joyera y herrera. Ujú, Y ya la gente como que ya asocia más. ujú. Em, pero mito así, es que me toca explicarles más bien qué es lo que hago antes de que se creen algún pensamiento en la cabeza. Ok. ¿Tú tienes algún mito? Sí, interesante. ¿Qué? El mito más grande, definitivamente que de joyería, orfebrería y lo que sea, es que la gente cree que baño en oro es meter la pieza. Así, weón. La gente jura y come mocos de que baño en oro es meter en un baño de oro hirviendo derretido ¿Y y no? sale. Weón, el punto de fusión del oro es mucho más alto. Ok, Cualquier cosa que metan lava se va a derretir, huevón. ok, Y la verdad es que el baño en oro es un proceso químico ok. en el cual usted en un ácido echa oro de verdad. Y separa las moléculas, ok. Sí, el oro no se ve, queda un agua amarilla. Ok. Y usted mete la pieza que quiere en bronce, en plata, en lo que sea, y le pone unos ánodos y por un Ajá. proceso de electrólisis se le pegan a la pared de la Mm. superficie. Bueno, más o menos, sí lo está bañando. Más o menos, pero es que la gente piensa que es como el Señor de los Anillos, el video que lo Sí, sí, sumerge, sí, sí, sí. pero es un proceso físico-químico realmente. Bueno, bueno, Ese es el mito buen más mito. grande de la carrera. Bueno, hablando otra vez de cosas así interesantes, me gustaría que me dijeran, si este oficio fuera una metáfora, ¿cómo la describirían? De su vida, ¿no? Si de la vida, Sí. eh, yo creo que es zapatero a sus zapatos. Por muchas cosas, desde el emprendimiento hasta porque hago lo que hago. Ujú. O sea, yo creo que la vida le habla a uno todo el tiempo y uno decide si lo escucha o no. A mí, ¿cómo me llegó esta vaina? Yo digo, bueno, esto es lo que quiero hacer y cómo lo voy a llevar. Y desde el lado de emprendimiento también pasa que al principio también, como todo es un aprendizaje, todo es nuevo, romantizaba mucho en esto es lo que quiero hacer, todo lo tengo que hacer yo, eh, todo lo tengo que hacer manual. Y me di cuenta que el modelo principal con el que yo estaba intentando trabajar y aprendiendo, es lo bueno de experimentar que uno la caga, Mm, es que no me permitía crecer y no me permitía ver bien o pensar claramente por el afán de saltarme el caminado mm. cómo quiero, por qué quiero hacer esto entonces también. Ya listo. ¿Por qué? Porque es lo que quiero hacer, pero la verdad es que quiero armar un modelo que me permita vivir de esto de la forma en que quiero vivir. Y ese es el Ujú. ultimate goal, cerca de los talleres, viendo a ver cómo es el crecimiento, pero ese es el goal. Y para eso me tocó abrirme a posibilidades. Entonces ahí entra Zapatero a sus zapatos en que empecé a tercerizar. En esta vaina hay tantos procesos que es muy normal que haya gente experta en cada uno de los procesos. Claro, como en Y cualquier cosa. como en cualquier cosa, pero yo lo quería hacer todo. Ujú. Así somos. Y empecé, creo que el cambio gigante de cuando dejé la huevonada y empecé a soltar responsabilidades a terceros que son expertos en algo, sus zapateros, sus zapatos. Yo voy hasta este punto, usted hágame esto, hágame esto, y después yo recojo, termino y tenemos un producto. Ujú. Zapateros, sus zapatos también aplica ahí. Ese Chévere. creo que es el mito que me acompaña La con metáfora, el esto. mito ya lo dijo. La metáfora. La que tú dices, ¿Y tú, en André? casa de herrero, Ah, bueno, sí. Se toca eh, primero. la gente dice en casa de herrero hasta donde palo, pero nosotros decimos en casa de herrero se toca primero. ¿Qué quiere decir eso? Cuénteme ese chiste. Cuando uno hace herrería, uno trabaja con aceros y hierros que están más allá de caliente, o sea, Ajá. eso puede derretir el piso, o sea, puedes, bueno, Hacer cualquier hueco, cosa claro, puede sí. pasar, o sea, cualquier cosa. Pasa mucho que ya no se ve naranja el metal, pero sigue Caliente. no caliente, esa vaina es hirviendo que te vas a quitar un dedo. Entonces, uno debe tocar primero
con esta parte para ver Con si esa está, agua. antes de agarrar las Con cosas. el guante, dices, Porque, ok. no, 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 O sea, no. como así que con esta parte, no sé qué. Para ver, si tú acercas Ah, esto, acercar, algo no tocar. caliente, sí. Ya, ya, ok, ok. Pero igual, Entonces, sí, nosotros somos muy Si lo fáciles. acercas así o si lo acercas así. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno hace Yo creo que así, esto es eso más fue lo que me sensible. dijo Esto el es más maestro Alejo, sensible. cuando uno hace así, la mano y la primera reacción tiende a agarrar. Ah, sí. Entonces tú puedes, ya me pasó, ya me ha pasado. Entonces, sí, primero revisar si está caliente, porque ha pasado muchas veces que Ujú. uno cree que eso está frío y lo va a agarrar y los quemonazos que uno se pega no tienen nombre. Entonces, casa de herrero se toca primero. Bueno, qué bien. Bueno, volvamos un poquito a su historia de coger oficio. Y es, cuéntenme ustedes cómo ha cambiado su manera de ver la vida desde que cogieron oficio. Ay, pues como dice Santi, mm, uno quiere que pase así, instantáneamente, ¿no? O sea, uno dice, ok, siento que encontré mi vocación, lo que amo, em, y ya todo va a ser color de rosa. Y es un proceso. Entonces, em, yo últimamente vivo en gratitud absoluta. O sea, yo a veces le digo a Santi, porque pues todo para el taller, todo se nos ha dado de una manera muy Mm, absurda y loca. Y yo le digo a Santi que yo siento que cuando uno está caminando por lo que realmente se conecta con uno como ser, como, o sea, la esencia, el oficio, o sea, lo que de verdad está detrás, las cosas se empiezan a dar. sí. No, yo me voy a quedar sentado acá esperando que todo se dé. No, si uno camina, si uno hace, el camino se va abriendo. Mm. Entonces, como que así siento que últimamente me estoy conectando como de una manera de gratitud, de que venga lo lindo, lo que no que se vaya. Y como disfrutando mucho el momento. O sea, yo a veces estoy aquí con cera, hay un montón de cera tirada en el piso, tallando los anillos y soy como de entrar una luz perfecta. Yo soy como de... Y se pone a llorar. Sí, se lo juro. Qué bien, qué bien, qué bien, me encanta, Santi me me la encanta, monta, me me la monta un encanta. montón porque sí, o sea, estoy en un No, mood qué de chévere. gratitud absurda que me la paso llorando de felicidad, sí. No, pero igual, a ver, a mí me parece muy bonito lo que acabas de decir porque, a ver, yo soy consciente y siendo amigo de Santiago desde hace muchos años, he notado ese cambio, ¿no? He notado ese cambio en su actitud, que incluso usted contaba, ¿no? Al principio yo ya sabía que esta era mi vocación, pero no le estaba encontrando la comba al palo. Recuerdo que incluso este taller él lo tenía hace unos años, lo perdió y hace relativamente 2 meses. poco me dijo, oiga, el taller está disponible y dije, ya, resérvelo ya. Y se hizo. Y aquí estamos, pero entonces ¿usted qué? ¿Cuál es su...? Pero yo te digo algo, todo es tan loco lo que ha pasado aquí que yo, cuando él estuvo aquí 2 meses, Ajá, de alguna manera, no sé En cómo, 2021. en el 2021, ajá. yo le tomé pantallazo a una imagen de este espacio. No sé quién la montó, dónde la montaron, pero en mi celular, que he Tiene cambiado de esa foto celular, de este espacio tengo Ujú. una foto guardada el 3 de noviembre del 2021. y no se conocían. No. No tenía ni idea quién era ese Wow. berraco, no tengo ni idea de dónde encontré la foto, pero me pareció divino. Yo dije, qué mesa tan hermosa, qué cuadros tan lindos, quiero tener mi taller así. Cuando tenga mi taller, quiero que sea así. Y terminó siendo ahora mi taller. O sea, es muy loco todo. ¿Y tú qué hiciste la primera vez que viniste acá y te diste cuenta esta era mi foto? O sea, Nosotros cuando vinimos, nosotros pasamos y era como, vamos a ver. No, vinimos a San Felipe a buscar espacio de taller porque ya habíamos hablado. Nosotros nos conocimos estudiando orfebrería, específicamente herrería. ujú, Y después hablamos y dijimos, saquemos taller. ujú. Y yo le había dicho, camina a San Felipe a buscar espacios. Y yo no conocía San Felipe. Me dijo, ¿tú conoces San? Yo no conocía San Felipe. Y venimos, preguntamos, no, que acaban de desocupar uno arriba. Llamamos, pues Santi llamó a la dueña de la casa y le dice, Santi, tu taller está disponible. Y fue como de, ¿qué? Exactamente el mismo espacio. Cuando acomodamos todo, era como, Igualito a es, como te lo soñabas. es absurdo. O Qué locura, sea, gracias, qué Dios, locura. sí, amén. Santi, ¿usted cómo ha cambiado su vida desde entonces? O su manera de ver la vida. Mi manera de ver la vida, no, en verdad todo, muy bueno, o sea, más bien muchas cosas, porque hay cosas que se mantienen constantes. Como lo que les decía, empecé a tener ideas, Ujú. eso era yo antes, Ok, o sea, volvió a... sí, A ser Ok, creativo. exacto.
pero cómo cambió mi forma de ver las cosas ha sido gigante y de hacer las cosas, más que eso, las dos son muy importantes porque, por ejemplo, mire que yo siento que yo pasé la universidad, como le pasa a mucha gente porque lo he hablado con mucha gente, uno sabiendo lo que necesita para pasar el examen para no sé qué, Sí, y a uno se le olvidan muchas cosas de las que aprendió, la mayoría. porque no las necesita en ese momento. Total, sí, total. Y ahora que veo todo lo que necesito aprender y aplicar, todo lo que aprendo, lo aprendo con el ánimo de cómo voy a utilizar eso en algún momento o ya en el futuro. Y creo que así se me quedan más las cosas. Cómo manejo mis relaciones, cómo pienso y planeo el día a día de mi vida. Pero algo Ujú. muy importante es que yo era un man muy emputado en ese momento. Mm. O sea, igual muy todo bien, pero yo tenía mucha rabia por dentro. Pero bueno, o sea, ¿Porque se comparaba con gente o con usted no, mismo? Simplemente que no conmigo, con la funcionaba. vida, con gente, estaba frustrado, pues Mm. estaba Sí, ahí. Y yo creo que yo lo había dicho alguna vez que lo hablamos. Yo nunca pensé que me suicidarme, pero dije, si las vainas siguen así, yo entiendo un poco la gente que lo hace. sí, yo me acuerdo cuando usted me llamó a decirme eso y me preocupé mucho. Y, Y eso estaba y, acá además. pero empecé a hacer como las paces conmigo después de un trabajo propio, mirando para atrás es que uno se da cuenta. Mm. Y hasta hice mis paces con Dios, sea el que sea, no tengo ninguna religión, pero empecé a hacer, y no es de volverse espirituales, ya no, realmente hice unas paces. Lo que dice Andrea es muy importante vivir en gratitud, creo que me ha hecho accionar y pensar diferente, y eso se refleja en su día a día. Ujú, Sigue habiendo retos, sigue habiendo días de mierda, sigue habiendo de todo, pero la forma en que usted toma esas vainas es diferente y más llevadera. ujú. Entonces creo que esas son las cosas más importantes que han cambiado en la forma de llevar y ver la vida desde ese momento. Qué chimba, me alegra mucho. Gracias, Chino. Bueno, pasemos a cosas más bonitas ahora. ¿Cuál es el aspecto más bacano de este oficio para cada uno de ustedes? Es como jugar todo el día. Ok. Si cuando uno trabaja en el taller es que hay muchas cosas, pero ese es el aspecto más bacano. Entiende que hay muchos aspectos bacanos, ¿sabe que lo piensa? Uno, jugar todo el día. Taller, usted está haciendo unas vainas, una chimba y cada vez más. Otra vaina que usted no se puede saltar es la experiencia de trabajar en el taller, en sentido de, entre más trabaja, más aprende, más se vuelve bueno, como todo, como cualquier deporte, como cualquier vaina, no se la puede saltar. Ujú. Si lo que uno está haciendo es trabajo de joyería, orfebrería, lo que sea, creo que en cualquier disciplina, claro, hay vainas que se le van a dar más y eso es como jugar, por un lado. Por otro lado, que es muy bacano, ir viendo cómo va evolucionando uno mismo. Ujú. Eso es una chimba, con los trabajos anteriores, con los trabajos nuevos. Sí. Y algo muy bacano que también es externo, pero también uno le da un impulsito, es cuando la gente lo empieza a reconocer por esta Por su vaina. trabajo. Yo salgo a rumbear y me encuentro gente y me hacen así con mis anillos, Uy, o qué chimba. así, Claro. 7 personas la misma noche, yo qué bien. Y el hecho de que ya me conozcan por Por su Santiago oficio. Bollero, Santiago Herrero, Santiago de las Vainas, también es una chimba porque eh, ya llega un punto en que me vale verga en el buen sentido de ya no tengo miedo, o puedo que tenga el miedo, pero hago las cosas con el miedo porque ya me vale verga en ese sentido. Ujú. Y simplemente seguir haciendo las vainas, eso creo que es las cosas más chéveres del día a día, que es como un juego cuando uno trabaja en el taller, pero también ir viendo la evolución y cómo a uno lo va reconociendo por el trabajo que está haciendo. Chimba. ¿Y tú, André? De las cosas más chéveres, lo que dice Santi, literal, es jugar. O sea, yo me siento pues una niñita en dulcería, que tener todo armadito y uno es como el soplete, sí, a mí me fascina. Yo soy súper perfeccionista. Es una de mis virtudes y uno de mis Uy, defectos. ahorita hablamos de eso. Sí, Santiago. Ya hablamos de eso, sí. Santiago me ayuda mucho en eso porque él dice, ¿cómo es que dices tú? Que pues no es frase de Santiago, pues, pero como lo perfecto es enemigo de Es lo enemigo de lo bueno. bueno, Ajá. total. Em, Porque a mí me cuesta, pero lo he trabajado muchísimo. Pero pues la parte buena es que yo de verdad hago cosas muy, muy top. O sea, yo me esfuerzo porque las cosas queden lo mejor posible. Y Santiago me pone el freno para que pare.
Y lo otro que me fascina es ver materializado lo que tengo en la mente. O sea, porque en el diseño, pues gráfico, era muy plano todo. Sí, Pero es que aquí yo digo, ¿será que yo lo puedes puedo tocar. llevar, sí, Sí. será que yo puedo llevar, y es que el metal, ¿será que yo puedo llevar el metal a ese punto? Y todos, no, es que esos pliegues tampoco, o sea, eso ya es demasiado, Andrea. Y yo, yo creo que soy capaz. Vámonos a la hora. Y llevarlo allá y verlo, o sea, es lo máximo, o sea, a mí me fascina eso. Qué chimba porque yo creo que ustedes ambos tocaron dos cosas muy interesantes, pero creo que seguramente van a estar de acuerdo, pero porque yo lo viví con los procesos que yo le he mandado, creo que para ustedes también esa conexión con la persona, ¿no? Con el cliente. Es entender cómo tal vez una persona que no tenga ese conocimiento de su oficio, cómo ustedes logran transmitir ese sentimiento de la joya que quiere hacer o la pieza que quiere hacer y que la persona después diga, wow, como me pasó a mí con todo lo que ustedes todo lo que han hecho para, pues, para mi esposa. Pero pues sí, al final, ¿sabes? Como que uno dice, uy, esta vaina quedó una chimba. O sea, los detalles y la cosa, y pues ustedes supieron entender y traducir ese pensamiento de la persona en una cosa física. Eso me parece una chimba. Mm. Pero bueno, ahorita estamos hablando de un tema que me parece una nota y es el perfeccionismo, porque yo creo que yo también he sido o soy una persona extremadamente perfeccionista y en este mundo del emprendimiento, a ver, yo no estoy diciendo que sea malo ni bueno, pero sí tiende a ser algo realmente negativo cuando uno no lo sabe controlar, porque al final el emprendimiento es lo que usted estaba diciendo, es una cantidad de dar el paso, probar, si no funcionó, dar el paso para otro lado, probar, si no funcionó, dar el paso para otro lado. Cada, digamos, paso que uno da que sea en falso, nunca va a ser en falso porque al final estamos aprendiendo, Claro. pero el perfeccionismo lo que hace es que lo inhabilita a uno, porque uno quiere que todo esté perfecto, entonces le entra a uno esa mentalidad de, oiga, como no está perfecto, entonces ya ni lo hago. Y entonces, para mí, como usted, también es un enemigo que hay que saber manejar. O sea, hay que tener un balance entre yo quiero hacer un trabajo, una chimba, pero que eso no me frene para lanzarme al agua. Claro. Entonces, eso me parece muy bacano que lo hayas mencionado porque, porque es importante, ¿no? Es importante salir de esa vaina. Bueno, ya que estamos hablando de emprendimiento, a mí personalmente me ha parecido, porque también estoy lanzándome otra vez al emprendimiento después de muchos años en el mundo corporativo, es como uno gestiona su vida y su día a día de ser su propio jefe, de decir, oiga, me voy a levantar a hacer las cosas, sobre todo veniendo también de temas, como lo hemos dicho, que uno tenía su depresión, que uno tomaba un montón, o sea, ¿cómo toma uno esa decisión de, oiga, no, me levanto y hago mis cosas? ¿Qué pasa por sus cabezas en este momento de, pues porque yo sé que a los dos les está fluyendo un montón, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí en el momento ya del emprendimiento, ahora hay algo bueno y es que somos dos. Ujú. Entonces, Se ahí apoyan el como que burro. exactamente. Entonces, no ha tocado así como en modo extremo de alguno muy vago que no quiere hacer nada en el momento, pero sí es como de, no, tratemos, yo soy una persona, tengo que mejorar eso, he sido muy impuntual. Dios, me cuesta. Y Santi es como de, bueno, vamos a tratar de llegar más temprano. No sé, Santi tiene algo que hacer y yo, Santi, nada, tenemos que ir al taller, sí o sí. Entonces, como que ahí tenemos un empujoncito siempre del otro. Ujú. Entonces, eso es chévere como de la sociedad. Y antes de eso, pucha, la terapia. La terapia. La O terapia sea, es es que la importante. terapia es la solución de todo, o sea, la respuesta, ¿no? El poner en práctica todo lo que te dicen y todo lo que hablas en terapia. O sea, a mí el miedo me paralizaba de una manera tan impresionante. O sea, Yo empecé. es que el miedo, si uno no lo Y a ve mí. como motor, entonces uno se pasma. Sí. Y yo me pasmaba demasiado, demasiado. Entonces lo que me decía la terapeuta es, hey, paso a paso, no pienses en todo lo que hay que hacer, nada, bañarse, pararse de la cama, Mm. que solo eso ya era, Tender la cama, tender la sí, cama, sí, tender la sí, cama, sí, sí, solo eso sí. ya era duro, pararse de la cama y ya así paso a paso, obligarse a uno, al comienzo uno no quiere, Ujú. ¿sí? O sea, de verdad que pues en medio de momentos de crisis y como depresivos, uno no se quiere parar, uno no quiere hacer. No, y porque tiene miedo también a ese fracaso. No dice, es que si me paro y qué tal que me vaya mal. Sí, pucha. Y las expectativas de todo Sí. el mundo, de los papás, de los amigos, pero es ir haciendo, o sea, con el miedo,
Cuesta muchísimo, suena tan fácil, cuesta muchísimo, hay que pararse, hay que hacerle, Mm. pero hay un punto en el que cuando uno ya está haciendo eso que tanto le gusta, o sea, ya uno es como, ok, lo dice bien, como cuando la gente va al gimnasio y dice que nadie se arrepiente de ir al gimnasio, o Sí, sea, pucha, cuesta llegar hasta allá, pero después pero el ya dolorcito es después, placentero. ajá, ya después es como, sí, bien, lo hice, Sí, 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 entonces, sí, sí. así creo yo. Bueno, qué bien. Tú hablas de una cosa muy interesante y es lo de la terapia y es que al final muchas personas también dicen, oiga, voy a terapia es porque ya llegué a un límite o porque ya estoy en depresión o lo que sea. Y yo creo que la terapia es una cosa que, a ver, siento que cada vez más está más normalizado, pero es algo que todos deberíamos hacer, incluso estando bien, porque estando bien es que uno puede aprovechar aún más una terapia, creería yo. Pero bueno, cuente usted, Chino. Yo creo que ahorita que uno, su propio jefe, como la mejor forma que me ha parecido a mí para manejar eso ha sido creárselo. Porque es que uno está muy acostumbrado a, o por lo menos yo, y yo creo que Ujú, usted, que uno trabaja en una empresa y los tasks, pues ahí están, y eso es lo que hay que hacer, y uno más o menos tiene una hoja de ruta de cómo se hacen, ujú, cuál es lo que tiene que entregar y todo esto, pero la verdad, uno, creérselo ujú. y asumirlo. Sí, Esa es la forma. ¿Por qué? Porque también, como todo lo que hemos hablado repetitivamente, ha sido un caminado. Al principio era mucho más difícil, porque es que el BOW lleva desde el 2021 con altos y bajos y con casi cerrada, cerrada. sí. Y creo que la parte más difícil es el principio, porque en el principio uno por más de que haga de todo, hay momentos que no tiene nada que hacer. Sí. Escoger esa inercia. Una vez ya coge Escoger, la sí, inercia, la vuelve a rodar. exacto. Y a veces es frustrante porque usted está como, listo, hice todo lo que creo que podía hacer, siempre algo puede hacer más, pero la idea es no estar haciendo hacer por hacer, Ujú, es hacer para sumar. ujú, Y había momentos en los que había cosas que no había nada para hacer. ujú. Ya después, y hay un momento en que realmente la misma organización o la misma vaina le va pidiendo, tiene que hacer el tema de empaques, en paralelo tiene que estar hablando con quién va a hacer las fotos, con quién Proveedor. el proveedor, cuánto tiempo se me demora la fundidora. Hay una cantidad de vainas y, oiga, que toca hacer unas vainas ya legales. ¿Sí? Ujú, Fuck, hay de todo para hacer, nos va a tocar, ya no podemos hacer esto juntos todo el tiempo, ujú. ya toca, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, nos vamos a hacer así. Y lo otro que digo de asumirlo y de ser propio jefe, pues porque antes me pasaba mucho que cuando llegaban clientes, yo me disminuía y me cagaba en miedo Me acuerdo. en el sentido de, por alguna razón asumía que los clientes sabían lo mismo que yo sé después de estudiar yo no sé cuántos años toda esta vaina. Ujú. Y yo creo que les terminaba generando más miedo de que llegaban, cuando alguien me viene a pedir un anillo para pedir la mano, está cagado el miedo, ni no tiene ni idea de esta vaina. Sí, sí, sí. Claro. Y yo no les puedo generar miedo, yo les tengo Pero que les generar... estaba generando No, tranquilidad. no, Sí, exacto. sí, sí. Igual lo hacían conmigo, yo creo que era más el proceso y que me conocían y todo, pero después me di cuenta que lo más efectivo era creerme, ponerme el pantalón, yo ya hice esto, yo ya sé estas vainas que la gente no sabe, y no tengo por qué asumir que saben lo mismo que yo. Y todo esto tiene un valor y el valor se lo pongo yo y soy yo. Weaponize the story, no diga mentiras, pero weaponize the story. Ujú. Y todo se suma en el storytelling, se lo cree y eso le da para que sigan viniendo clientes, para que cada vez más. Para que les guste más. Y por el otro lado, para ser propio, pues créaselo. Y es que tiene una empresa, no tiene un negocio, tiene una empresa y está creando una empresa. Qué bien. Bueno, yo creo que ya para próximamente cerrar, porque quiero que nos pongamos a jugar, como dirían Eso, ustedes, em, quiero que me cuenten como para las personas que están como ya en general emprendiendo, ¿qué tips les podrían dar? Esta es una, y la siguiente es específicamente a quienes se quieren lanzar en este oficio, ¿qué les recomiendo? listo, ahí tocó una vaina muy importante y es que lo separó, Sí, que claro. justamente iba a decir, pero ya le voy a decir por qué digo que es importante, aparte del emprendimiento. Ujú, Hay mucha gente que quiere emprender en tener una marca de joyerías. Si usted quiere emprender en marca de joyerías, piense, ¿quiero también ser joyero o solo quiero emprender en joyas? ujú, Porque si solo quiero emprender en joyas, hágase un curso básico, ya les digo dónde son buenas opciones, pero no pierda el tiempo porque eso pasa mucho. Mucha ujú. gente empieza y hace ese media carrera y dice, no, güey, bueno, o sea, qué mamera esa vaina, yo lo que quiero es una empresa. Sí. Y está perfectamente lograrlo. Entonces, ¿cuáles son los tips para emprender? Uno, cuentas claras, chocolate espeso. Las finanzas de la empresa no deberían ser algo que
la empresa se lo pida, entonces lo empiezo a hacer en un punto, tenga todo claro y tratar de tenerlo organizado desde el principio. Ok, muy válido, total. Em, Buscar cuáles son los aliados que necesita y estructurarse muy bien en eso. Y yo creo que el más importante para el tema de emprendimiento que yo diría es mínimo producto viable. Total. No le tenerle miedo al error, Yo o sea, arrancar Dios. con digo algo. eso todos los días porque es que yo también Sí. pasé esa etapa en que no, es que el empaque no está listo, es que esto no está listo, entonces Y lo todavía no puedo pasamos en vender. nuestro emprendimiento también 1000 veces, que era una Mil cosa de veces. cosméticos. Y yo digo mínimo producto viable es saque algo que esté suficientemente bueno para probar y después lo mejora. Ujú. Sí, por Vea si la gente lo supuesto, quiere, ¿sabes? es que usted no sabe, vea si la gente lo quiere. Mínimo producto viable es salir a probar con un producto que esté suficientemente bien para probar y después ve cómo lo mejora. Qué bien. Eso me parece que es lo más importante. Para em, estudiar este oficio hay varias opciones. Digamos que el que quiera empezar a aprender cómo el tema del oficio, hay que separar también. Está joyería de orfebrería, que eso no hemos hablado. El joyero hace joyería, el orfebre, si uno se va por el nombre, en verdad, no se debería decir así porque el orfebre es el que trabaja con oro, Ujú. pero realmente el Es orfebre es todo el que metales. trabaja metal, Ujú. metales nobles al menos, pero eh, el orfebre tiene idea de hacer joyería, pero está lejos de ser joyero, Ujú. pero un joyero no puede hacer orfebrería porque los formatos hacen que cambien las técnicas Herramientas, y todo. herramientas y todo. Pero sea cual sea el que la gente quiera investigar, las opciones que yo recomendaría es um, la Escuela de Artes y Oficios es muy buena para lo que es orfebrería. Hay otros oficios espectaculares. Yo siempre digo, la escuela parece, Aquí en Bogotá. aquí en Bogotá es en el centro, la escuela es Hogwarts de magia y hechicería. Porque usted va pasando, Todos uno deberían tiene ir. fantasma. Todos deberían ir. ¿Ah, sí? Sí, es un convento viejo, esa vaina, tiene fantasma, tiene gatos, Qué bien. es divino. Todos deberían ir. Dos, parece todo el mundo haciendo magia de hechizos porque desde que usted entra están los de tejidos haciendo teñidos o tiñendo en Las los prendas, telares. sí. Después está pasando por los de carpintería que están en las máquinas. Después va pasando por los salones de orfebrería. Fuego, martillo, chispas, de todo. Entonces es bien interesante. Es una excelente alternativa. Ujú. Acá como tal no hay carrera profesional en Ujú. Colombia, Ujú. pero son carreras técnicas o Técnicas. cursos cortos. Ok. Está la Escuela Colombiana de Alta Joyería, es muy buena para joyería fina, para alta joyería, y lo enseñan a hacer muy, muy pulido Ujú. en lo que son las técnicas. Está Materia Prima Escuela Taller, que es espectacular, ese creo que queda por la Soledad. Y Materia Prima tiene un enfoque más en el concepto Ujú. y, y en diseños diferentes. Como que la gente que quiera algo más volado, allá es excelente lugar en Ok. Materia Prima Escuela Taller. Em, y si alguien quiere probar, pues nosotros desde noviembre, desde ahorita pronto vamos a empezar a dar talleres los sábados Qué de bien. introducción al oficio también, que es un curso corto en el que usted va a probar, aprende a hacer literal lo que usted hizo Ujú. Ok. y lo que vamos a hacer ahora. Es un planazo. Pero pues Viene, ya en pasa y talleres, sale con su anillo. exacto, sale Qué con su bien. pieza, probó, fundió, soldó y tuvo un acercamiento al oficio. Qué bien. Pero para el que quiera hacer eso, sí le recomendaría esos tres lugares para estudiar. Listo. André, ¿tú qué? Yo, ¿qué les recomiendo? Probar con un curso de nosotros. Mentiras. Sí. Échese su cuña. Échese su cuña. No, probar con un curso puede ser el de nosotros u otros. Mm, y ver si les gusta. Como dice Santi, hay gente que no, es que esto es para quien le gusta. O sea, yo a veces a la gente le digo que mi pasión es dar martillo y dicen, ¿qué le pasa a esta vieja, está loca? ¿Sí? Entonces, es a quien le guste realmente, porque si no, tú no te aguantas esto, las quemonazos todo el tiempo, tener siempre las manos cortadas, que todo te arda. Acá los estoy viendo. Sí, o sea, nunca, nunca en la vida vas a tener las uñas arregladas. Nunca en la vida, yo lo intento con todo mi ser. No hay forma. em,
te quemas, te pellizcas, te cortas, inhalas humo hasta no poder más. O sea, es un trabajo pesado, es un trabajo pesado. Entonces, probar con algo pequeño primero, a ver si sí realmente les gusta. Y si no, pues seguir buscando cuál es su oficio que realmente les va a llenar el corazoncito. Qué bien. Y para emprender, organizarse. El orden, o sea, las bases que estén sólidas, siento que es lo que ayuda a que cualquier cosa crezca. Desde un cronograma, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, una estructura. Yo soy bien diseñadora en eso, entonces es como la parte detrás de la marca, ¿sí? Que todo tenga como una estructura bien organizada para que no sea que pase un viento y te caigas, o sea, tiene que tener una buena estructura. Entonces yo creo que el orden, finanzas, cronogramas, es todo. Bueno, pues muchas gracias. Ya para última, para cerrar, ¿cuál es la visión de ustedes dos del Bow? El bow. em, yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que pensamos en conjunto, pero yo como veo la marca, yo veo al bow haciendo mucha joyería diferente, mucho lujo rústico con varias colecciones que, que yo vea y sea feliz. Yo veo un taller más grande. Este también va a estar. Yo de este espacio no me lo quiero, no me quiero salir nunca, pero sí quiero más espacio, Ujú. quiero más máquinas. Yo sueño con máquinas. Yo siempre digo de Navidad, un martillo. Entonces sí, más máquinas, que seamos más, que hagamos mucha home. A nosotros nos encanta todo lo que es decoración, entonces poder tener nuestra línea de home y pues llegar a otras partes del mundo para que más gente conozca las bellezas que hacemos. Qué bien. ¿Y usted, Santi? De mi lado hay dos cosas. Una, el Bow creciendo, mandando por fuera y siendo una empresa que si llega al punto en que me toca contratar a un administrador, siga adelante. Ujú. O sea, algo por fuera. Lo otro es creciendo al punto que podamos integrar verticalmente muchos de los procesos, porque en esa cantidad de procesos que le digo, Ujú. es donde más se va al margen. Claro, Y obviamente tiene un costo principal de implementación tenerlo propio, pero se paga cuando el volumen lo amerite, claro. porque en verdad donde más se nos va a margen, entonces en tema de crecimiento ahí, la verdad es una empresa grande que si incluso la puedo soltar, la suelto. Ok. Y por el lado de Santiago Carvajal, diseñador, yo hay una vaina que digo un chiste, no chiste, es yo quiero hacer joyas a Karol G y a Maluma y a Like, Qué bien. ese tipo de vainas. Ok. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo decía antes. Yo lo que quiero es generar la vida que yo quiero, cercana y a partir de este oficio. Qué chimba. Y realmente lo que me permita hacerlo, eh, pues es como esta proyección que tengo de hacer las vainas, tanto con el blog como con mi marca personal. Qué bien. Sí, ven, yo con Andrea. Sí, como Andrea, artista, yo quiero exposiciones de arte. Yo quiero una sala llena de mis piecitas. ¿Qué es esta, por ejemplo? Cuéntame. Esta fue mi proyecto de, Te la tengo. gracias, fue mi proyecto de, sí, de la tesis de la escuela de orfebrería. Ujú. Es una panza de una gorda espectacular, con estos ¿Qué es gorditos lo que tú decías de las espectaculares. mujeres, no? Los cuerpos de las Sí, mujeres. Ok. perdón. Espectacular. Y estos gorditos que fue pucha, llevar el material hasta allá, hasta esos pliegues, fue una delicia. Esto es una lámina plana de cobre y es llevar, o sea, el material hasta allá a punto de martillo, eso es Wow. solo martillo y fuego. Entonces me imagino varias panzas diferentes, me imagino diferentes cuerpos porque yo quiero plasmar diferentes cuerpos. Esta colección viene con unas tetas y un culo. Entonces yo imagino ya como todo, como toda esa exposición ya en un espacio que yo diga, wow, eso Bueno, sería como gold. qué Sí. bien. Bueno, André, Santi, muchísimas gracias de verdad por contarnos su oficio, por coger oficio y por además abrirse con temas como su salud mental, como el que tú hablaste, que es muy válido.
Y nada, pues gracias, esperamos que esto les guste y nos vamos a jugar, ¿Copies o chino? a coger oficio. Coger oficio. ¡Chao!